no se lee mucho los profetas menores. Los profetas menores no son porque hayan sido gente menos importante, ni su mensaje fue menos importante, solamente es porque el número de capítulos es menor al de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. De ahí en fuera son libros más pequeños. Quiero que por favor me sigan la lectura del capítulo 4, y es más, voy a leer hasta el capítulo 5, versículo 2. Todo el capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 2. Síganme por favor en la lectura de la palabra de Dios. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y ajenas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios, para siempre jamás. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio en el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero, que el dolor te aflige como a mujer de parto? Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones, se dicen: sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Mas ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Agrúpate en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Vamos a orar. Señor, te ruego que bendigas tu palabra, que sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Permítenos cada día recordar al Dios eterno hecho hombre, al Todopoderoso hecho indefenso, al crucificado como Rey de reyes y Señor de señores. Que Él sea proclamado con claridad, con fidelidad a tu revelación, que Él reciba gloria de una manera diferente por lo que tú hablas en este texto, no por mí, por lo que tu palabra dice. Amén. En su lugar, por favor. Cada año procuro leer un libro de Navidad. Generalmente lo hago antes de que inicie diciembre. Este año, bueno, he tenido la bendición de estar ocupado, ¿verdad?, en diferentes trabajos y no he terminado este libro. Me falta este pedacito
que si usted me invita a un café, me lo termino de leer y luego le presto el libro. Bueno, no me lo invite, yo se lo invito a usted si quiere. Es un libro interesante, se titula La Navidad, Origen, Significado y Textos, escrito por el historiador cristiano Justo L. González. Y en él, hermanos, hay muchísimas cosas rescatables desde mi particular punto de vista. Otros podrían decir, hay más de lo que usted pensaba, pastor. Bueno, está bien. La verdad es que ha sido una lectura, sí, deleitosa, pero un poquito difícil porque tiene su complejidad andarle siguiendo las palabras a un historiador, hermanos. Y más si uno no es tan avesado como nuestro pastor Isaac en historia, bueno, pues tiene uno que andar recordando las clases de historia universal y de historia del cristianismo y luego ya le entiende al hermano Justo, ¿verdad? Pero en su introducción dice unas palabras que me sacudieron desde que empecé la tercera página de este libro, y que cuando lo empecé a leer, más o menos a mediados del mes de octubre, me hizo pensar en qué estaríamos reflexionando en esta Navidad. Tenía yo un plan y me hizo redireccionarlo. Permítame leer algunos párrafos, y como es una lectura, ¿verdad? En clases de predicación le dicen a uno, aguas con leer. La gente se distrae y empieza a contar las esferas y todo. Bueno, no se distraiga. Vale la pena leer lo que está aquí. Dice, incluso en los países en los que San Nicolás o Papá Noel no se han popularizado, para muchas personas lo importante en la Navidad son unos regalos que compran entonces para el Día de Reyes. Quizá no haya ocasión en que se vea más claramente que aunque muchos nos llamamos cristianos, seguimos adorando al Dios del dinero. Por eso muchas iglesias y organizaciones cristianas con razón se han dedicado a tratar de restaurar el carácter religioso de esta festividad, frecuentemente negándose a participar en la comercialización de que ha sido objeto. Por otra parte, lo que sucede frecuentemente en esos intentos por parte de los creyentes de recuperar el sentido de la Navidad es que nos dejamos llevar por ciertas ideas románticas acerca de la niñez, particularmente de los pequeñitos. Y la Navidad se vuelve sencillamente una tradición, una celebración carente de sentido en la que nos dedicamos a hablar de la belleza del recién nacido, de la compañía de los animalitos, de los pastores que pasaban la noche a la luz de la luna, de la estrella refulgente, etc. En tales casos olvidamos que aquel niño nació en Belén de Judea, no solo por razón de una profecía, sino también por razón de un decreto tiránico por parte del emperador Augusto, ordenando que se hiciera un censo universal, censo cuyo propósito era aumentar la recolección de impuestos. Olvidamos que el niño fue colocado en un pesebre no por gusto de María y José, ni para que luciera bonito entre animales, sino porque no había lugar para ellos en el mesón, es decir, porque las realidades económicas le daban prioridad a otros. Olvidamos que los magos de Oriente no eran reyes. Se vieron obligados a regresar a su tierra por otro camino para evitar que Herodes matara al niño. Olvidamos la matanza de inocentes y la necesidad de la familia de huir como refugiados a Egipto. Es decir, de volver a la tierra en que sus antepasados fueron esclavos, para ahora vivir como inmigrantes. Cuando tal hacemos, aun cuando insistamos en señalar los errores de la comercialización de la Navidad, caemos en el error de romantizarla, y la Navidad se nos vuelve entonces una mera celebración de una tranquilidad que no existió entonces, pero que añoramos que exista hoy. Después de leer eso, hermanos, hice una pausa y me puse a reflexionar qué tanto predico de la Navidad, que en realidad proyecta mis deseos, pero no las realidades del texto, mis sentimientos. Quizá usted, como yo, pueda reflexionar y decir, hay una nostalgia que casi se puede percibir, casi es palpable en el tiempo de Navidad. Y mucho de eso tiene que ver con nuestros recuerdos.
navidades en familia, ocasiones especiales, alguna anécdota, ¿verdad?, de las celebraciones en la escuela, como el niño que le cayó en la cabeza la piñata, que sucedió en mi primaria, y está lleno de recuerdos, lo cual no es del todo malo, y no es, creo, para nada malo tener bellos recuerdos, pero no debería ser la proyección, no debería ser nuestra reflexión en Navidad, sino más bien, si vamos a celebrar un hecho sin igual en la historia de la humanidad, como es la encarnación del Hijo de Dios, deberíamos centrarnos en eso y en las crudas realidades que lo rodearon para comprender el grado de sacrificio que demuestra el grado de amor de nuestro Dios por nosotros, por pecadores. Nuestra forma de celebrar la Navidad da un testimonio de Cristo. Le dice al mundo algo de lo que creemos de Cristo. No solamente eso, la forma en la que celebramos la Navidad podría representar claramente para otros el Jesús al cual les invitamos a creer. Hay gente que se burla de la Navidad y dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Es un absurdo que haya convergido todo eso que dicen profecías. Y ¿cómo crees? Es una historia bonita, parece casi una fábula de una familia que llega y son pobres, humildes, y se van a un establo y allí nace, allí tiene que dar, y se burlan y hacen mofa de la historia de la Navidad tal como sucedió. Pero por eso es que nosotros tenemos que ir a la Biblia para entender entonces cómo te celebramos, Señor. Este libro es muy interesante porque además el hermano da las razones históricas por las cuales la Navidad termina celebrándose el 25 de diciembre y por qué el 6 de enero se celebra lo que se celebra. Es súper interesante este libro, se lo dejo de tarea. Pero algo más que quiero decirle acerca de eso es, generalmente se nos dice, bueno, sí saben que la Navidad la pusieron allí en ese día porque es la celebración del sol naciente, entonces en el Imperio Romano los cristianos la pusieron allí para, quien no cree en el Señor, más bien lo transformaron en una celebración de Cristo. Bueno, el hermano reta eso dando datos históricos que dicen, más que ser una alternativa cristiana, más bien parece que fueron los otros los que lo pusieron acá. Más bien fueron ellos los que copiaron la idea y la fecha. Quizá la influencia de la Navidad sea tan grande que el mundo tiene que voltear otra vez a decir, necesitamos eso. Por eso es que si usted quiere el título de esta mañana, podría decirle, Navidad es la respuesta futura en nuestro pasado. Se lo repito porque está enredado, yo lo sé, pero la Navidad es la respuesta futura en nuestro pasado. ¿Cómo respondió Dios a las circunstancias del pueblo de Israel? Y por eso es que he decidido que vayamos a Miqueas. Miqueas es una profecía pequeñita, unos cuantos capítulos, donde el profeta que Dios escogió para traer este mensaje, su nombre, Miqueas, quiere decir, ¿quién es como Jehová? Y eso ya le habla bastante del tema de esta profecía. Tiene que haber alguien que venga en nombre del Señor, porque no hay otro como Él. ¿Quién es como Jehová? Ayer que predicaba en esta ocasión en la que fui invitado, les propuse 4 preguntas a responder, y luego cuando le platicaba con mi esposa me dijo, pues eso estaría bien que lo predicaras también en Renovación, suena bastante bien para compartir. Y la primera pregunta es, ¿quién es Dios? La segunda pregunta es, ¿por qué Dios es Dios? Es decir, ¿qué hace a Dios ser Dios? La tercera pregunta es, ¿cómo sabemos que lo que sabemos de Dios es verdad? Y la última pregunta, si Dios es tan grande, entonces, siquiera posible intentar conocerle. Dios es Dios porque no hay otro como Él, y una y otra vez la Biblia dice, no hay otro. Yo soy el Señor y no hay otro.
Dios es Dios en primer lugar porque no hay otro como Él. Si hubiera otro como Él sería un Dios. Y si hubiera otro como Él tal vez podría ser una criatura, pero Dios es Dios. Y el nombre de Miqueas dice, ¿quién es como Jehová? La pregunta es retórica, no hay otro como Jehová. Miqueas profetizó, escuchen los reyes, en tiempos del reinado de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Eso le quiere decir algo. Se está acercando el castigo del exilio. Y Miqueas profetiza al respecto. De hecho, en el capítulo 1 de Miqueas, él dice que vendrá tiempos de aflicción para el pueblo de Israel y para Judá. Es decir, el reino ya estaba dividido. Ya la parte del norte, para que nos vayamos entendiendo, hemos estudiado Génesis. Después de Génesis vino el Éxodo. Después del Éxodo vino la conquista de la tierra prometida a través de Josué, por conducto, por la guía de Josué. Después de Josué vino el tiempo de los jueces. Muchos líderes que Dios fue levantando, locales y algunos más de una influencia más amplia, para librar a su pueblo de manos de sus enemigos. Eran líderes no solamente militares, sino también Dios los levantaba como líderes espirituales. Y más o menos el pueblo regresaba al Señor, pero luego se volvía a desviar. Después de eso vino la monarquía. Primer rey, Saúl. Sucesor, David. Y de allí se desprende toda una dinastía con un reino dividido. Al norte Israel, al sur una sola tribu, la tribu de Judá. Miqueas profetiza para decir Dios va a castigar a su pueblo, y el capítulo 2, 3 y 4 aportan las razones por las cuales Dios tendría que castigar a su pueblo. Algunas de esas razones es la injusticia de sus gobernantes. Su injusticia no solamente en su carácter de ser ejemplo de devoción al Señor, sino aún en la explotación que hacían del pueblo, cargándoles de impuestos, o incluso robando, simple y sencillamente por medio de algún decreto o alguna orden imponer su voluntad y quitarle su propiedad al dueño original. Y recuerde, quitarle la tierra a alguien era cosa seria delante de Dios. ¿Por qué? Porque era la tierra prometida, ellos tenían derecho a esto. Y por eso había leyes que protegían la propiedad de la tierra para cada quien. No solo eso, sus profetas eran falsos. Sus profetas no hablaban en nombre de Dios, sino que siendo influenciados por el amor al dinero, decían lo que la gente quería escuchar. Y mientras que algunos profetas, como Miqueas, como Isaías, que son contemporáneos, que es contemporáneo de él, mientras que algunos profetas hablaban la verdad delante del pueblo y de parte de Dios junto con Oseas, otros decían, no hagan caso, no pasa nada, todo va a estar bien. Tal era el clima espiritual en Israel, que para hablar en nombre de Dios se requería de mucho valor, porque la gente se te iba encima, porque no querían escuchar palabra de Dios. No nos digas eso, háblanos de prosperidad. Ay, perdón, estamos hablando de Israel, ¿o? Háblanos de abundancia, háblanos de salud, háblanos de un buen futuro de parte de Dios. No nos digas que Dios es justo y que si no nos alineamos a su ley nos tiene que reprender. Por eso es que en Miqueas capítulo 3 versículo 8 dice, Miqueas, escucha estas palabras casi, yo no las he visto nunca en un cuadrito, pero le animo a que haga un cuadrito y las ponga en su casa. Dice, yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Dice Miqueas, si no fuera por el auxilio del Espíritu Santo infundiéndome valor, coraje, no me atrevería a decir las cosas que digo, porque nadie quiere escuchar. Todos quieren mensajitos bonitos que les acarician las orejas. ¿Ha visto a esas parejas románticas, verdad? Donde están quizá en un restaurante platicando y mostrándose afecto, y quizá ella le empieza a acariciar la oreja a él así con mucho cariño, delicadamente. Es lo que quieren.
Quieren gente que les acaricie. No, tranquilo, no pasa nada. Que les haga cosquillitas en las orejas, dice el apóstol Pablo. Y por eso los profetas tenían que hablar con valor, porque su mensaje era contracorriente. Eran como los salmones, esos peces deliciosos que van contra la corriente. Y aunque venga el caudal de agua, ellos nadan corriente arriba. Los profetas eran así. Nadie quería escuchar su mensaje. Injusticia, inseguridad, falta de palabra de Dios. No porque no hubiera profetas, sino porque la gente no quería escuchar. ¿Quién puede remediar esas cosas? Ahora, le estoy dando el contexto de lo que dicen los capítulos anteriores, porque usted sabe que voy a tener que llegar en algún momento, no sé si para Año Nuevo, febrero, cuándo, pero al capítulo 5, versículo 2, perdón, algún día. Al capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, no eres pequeña, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Escuche, esas palabras que para nosotros son claras. Hace rato leímos Mateo 2, ya vio también por qué leí Mateo 2 en la lectura pastoral. Esas palabras que fueron citadas por los expertos en la ley del tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús, ellos sabían que de allí vendría el Mesías. Pero escuche, estaban hablando en un carácter, en este texto se habla del Mesías en un carácter de gobernante. Para resolver las necesidades sociales del pueblo de Israel se requería un gobernante justo. Ahora, no tome este sermón, ni ninguno, a crítica del gobierno de nuestro país. El púlpito no es para eso. Solamente estoy diciendo que el mensaje del Evangelio nunca ha sido un mensaje romántico, como plantea el hermano que se ha hecho en muchas ocasiones. Ha sido un mensaje real para resolver las necesidades reales del mundo. En primer lugar, ¿cuál? Su necesidad de paz con Dios, su necesidad de perdón divino, de salvación y de vida eterna, y las bendiciones que acompañan al creyente para vivir en esta vida una vida abundante y buena y plena y gozosa, aunque las circunstancias no sean las mejores. No es un mensaje social para resolver los problemas de la sociedad, es un mensaje espiritual para capacitar a los creyentes a vivir en una sociedad lejana a Dios y hacerlo como los profetas, con valor, y hacerlo como los creyentes, gozosos. La esperanza del reino venidero de nuestro Señor, mis hermanos, no es solamente una esperanza como si en el sentido de fantasía o de ilusión, para que vivamos nuestro tiempo de vida en esta tierra en lamento, diciendo, pero un día vendrá el Señor y estaremos mejor. Está bien feo, tengo miedo de salir a la calle, no alcanza el dinero, pero algún día viviremos bonitos. La esperanza del reino futuro del Señor Jesucristo en esta tierra es tan real que nos capacita para vivir hoy vida abundante. Los cristianos no se caracterizan por vivir amargados, tristes, derrotados, apesadumbrados, pesimistas. Y no porque sean optimistas, sino porque creen firmemente y la esperanza futura inunda el presente de felicidad. El texto que yo le llevé a leer en Miqueas capítulo 4 es un texto que habla del reino futuro, del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le dejé en mi recuento breve de historia, le dejé hasta la monarquía, pero las monarquías fueron interrumpidas, fueron sesgadas porque el pueblo fue arrancado por los asirios y por los babilonios, fueron llevados en el exilio. 70 años después regresaron a la tierra. Y después de esto vino un tiempo de silencio de parte de Dios, de castigo.
coincido con el pastor Steve Lawson. Dios todavía sigue metiendo gente en el silencio. Y donde quiera que haya una congregación donde no se predica la palabra de Dios, es una disciplina del Señor. El Señor Dios disciplinó a su pueblo con 400 años de silencio. No hubo profeta. Después de Malaquías, no hubo profeta hasta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no fue más que el predecesor de ya el Mesías que le venía pisando los talones, su primo. Y entonces viene el tiempo del Evangelio, la presencia del Hijo de Dios en la tierra. Y después, en su ascensión, inicia, 10 días después de su ascensión, el día de Pentecostés, inicia la era de la iglesia, la cual será interrumpida por el rapto de la iglesia y la tribulación, los 7 años de tribulación, el Apocalipsis, pues. Y después del Apocalipsis, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será el acto que inaugure 1000 años de reinado del Señor en esta tierra. De esos 1000 años es de los que habla Miqueas 4. De esos 1000 años, los cuales serán interrumpidos por el último acto de Satanás. Será utilizado como imán para atraer a los que en su corazón, durante el reino milenario, desprecien al gobernante perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, se rebelen y entonces el Señor los aplaste finalmente, y así iniciará la eternidad en gloria con nuestro Dios. Pero de ese reino milenario que se habla en Apocalipsis 20, que estoy seguro que está familiarizado porque a cada rato lo menciono, de ese reino es el que se habla en Miqueas 4. ¿Y por qué hablaremos entonces de Miqueas 4 en tiempo de Navidad? ¿Por qué no mejor nos vamos a Lucas 2, Mateo 2, 1, Juan 1, Filipenses 2? Porque la manera en que Dios responde a las circunstancias y a las necesidades es con su Hijo. ¿Ha escuchado cuando de alguna manera a forma de reto, ¿verdad? A veces en el deporte dice, no ha nacido quien le gane a este tenista, no hay en el mundo otro que se le pueda comparar. Algunos deportistas han dominado sus disciplinas y la gente dice algo así, no ha nacido siquiera, hombre, le saca. Te he dicho a todos, ha escuchado de esta señorita Longoria, ¿verdad? Que juega squash y pues de plano no hay quien le gane en el mundo. Bueno, algo así. Bueno, ¿qué cree? Ya nació el gobernante que sí resolverá los problemas del mundo. Ya nació. Y se llama Jesús. Y no está haciendo una pausita. Una pausita que lleva casi 2000 años, pero que es breve, porque Él vendrá. Así aterrizamos en Miqueas 4. Yo sé. Pastor, esa era la introducción. Sí, era la introducción. También el pastor Steve Lawson dice, la introducción es rapidita para que aterrices rápido, y siempre lo hago así, ustedes lo saben, pero esta era necesaria porque es un libro nuevo y no sé si estamos muy familiarizados con él. Había que hablar de esto. Miqueas 4 dice así: y sucederá en los últimos días. Ya me entendió, porque como ya le expliqué que aquí va a hablar del milenio, y entiende la frase en los últimos días. En esa última etapa, antes de la eternidad futura, en esos últimos días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Durante el reino de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, el sitio más importante, el lugar donde todo el mundo querrá estar, se llamará el monte Sión. Allí donde se posaba el templo del Señor, y donde se posará el templo del Señor. Ese será el lugar. La respuesta es sencilla. ¿A qué se va al templo? Pues a adorar. Dice, será establecido como cabeza de los montes, el principal lugar en la tierra. En nuestros días hay ciudades que por su peso económico o su influencia social
se consideran de las más importantes del mundo. En esa lista, salud, en esa lista no hasta el tope, pero medianamente está la Ciudad de México. Por el número de personas, por su importancia histórica, su riqueza cultural, pero en las demás arriba estará quizá Nueva York, Tokio, Berlín, ¿verdad? Bueno, olvídese de eso. En aquellos días, el lugar más importante será el Monte Sión, porque dice, se elevará sobre las colinas y afluirán ahí los pueblos. Me encanta la palabra utilizada aquí, afluirá. En la Reina Valera 60 dice correrán. La idea es la misma. Le pongo un ejemplo. Papás que tienen hijos que ya caminan y corren, o incluso ya corren. Cuando llegan aquí, a nuestro sitio de reunión, y le sueltan la manita a sus hijos, ¿qué hacen sus hijos? Corren. Son, parece, el grupo que más desea llegar a la clase o al culto. ¿Cierto o no? Nosotros venimos saludando, pero también por educación y todo, pero ellos están hambrientos. Les encanta. Lo que dice aquí es, en aquel tiempo las naciones, todas las naciones, harán fila, irán como ríos, se apresurarán para subir a ese lugar. Imagínense, llegar delante del propio Señor Jesucristo a adorarle. ¿Quién no va a querer correr ese sitio? Y llegará Quique cargando el bajo. Bueno, Liliana, te ayudaremos con el piano entonces. Arturo con su guitarra, y todos querrán ir a cantar al Señor y alabarle y postrarse delante de Él. Pero no solamente para eso, porque dice el versículo 2, vendrán muchas naciones, gente de toda nación, pueblo, raza, vendrán y dirán, venid y subamos al monte del Señor. Dirán, vénganse, vamos. El sentido, más bien el sentir mundial, no de absolutamente todos, habrá rebeldes. Por eso que el Señor regirá con vara de hierro, acuérdese de eso. Pero el sentido generalizado será el de quiero ir a donde está el Señor. Ese impulsito que siente usted cada día de decir, ay Señor, cómo me gusta leer tu palabra, aquí voy a abrirla. Ese impulsito que siente hoy, porque seguimos en la carne y el pecado inhibe al espíritu, la acción del espíritu, están en lucha, dice el apóstol Pablo, para que no hagamos lo que queremos. En aquel día será libre. Y no será un impulsito, será una explosión tipo bomba atómica en su corazón que diga, acabo de adorar al Señor, pero ya quiero ir otra vez, déjame formo otra vez para entrar. El deseo de todos será, quiero conocerle más, quiero volver a estar allí. Vamos, vénganse a la casa del Dios de Jacob. Escuche, para que Él nos instruya en sus caminos. Yo quiero escuchar otro sermón del Señor. Dudo mucho que llegamos con preguntas. Señor, yo tengo unas dudas que tu palabra decía. Quisiera una audiencia contigo, por favor. Olvídese de eso. Para que Él, otra vez se lo digo, para que Él, el propio Señor, nos instruya. ¿Usted cree que van a prestar el púlpito? No, hombre, ¿para qué? Si allí está el Señor. ¿Usted cree que a su predicador favorito en la historia del cristianismo le van a soltar el púlpito? No, hombre, también ese va a decir, no, zafo, ahí está el Señor, que predique Él, pues Él es el maestro. Para que Él nos instruya. El Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día, el Señor será uno, y uno su nombre, dice Zacarías 14:9. No habrá nadie que salga de su dominio y de su poderío, y no porque hoy lo haya, sino porque en aquel tiempo será todavía más tangible. Será un gobernante al cual todos sus súbditos
vendrán gustosos. ¿Conoce políticos de buena aceptación? Cuyas encuestas sean ampliamente de aceptación. Olvídelo. Este es el verdadero gobernante, que será amado, no por todos en este momento, no por absolutamente todos, pero por la mayoría, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Note el tono de alegría que hay en estas palabras, porque esto contrasta con los primeros 3 capítulos de Miqueas. Esta noche le invito a que ayune y en casa lea los primeros 3 capítulos de Miqueas. Bueno, es que siempre me andan haciendo burla de que hablo de comida y que les digo del pan y la concha. Pues entonces ahora les digo que ayunen si no les gusta el pan y la concha. O se come su pan y su concha. Y se leen los primeros 3 capítulos para que entienda el contraste que hay. Los primeros capítulos están llenos de, escuche, de gente, gobernantes que dice, el capítulo 2, versículo 2, codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por eso así dice el Señor, aquí estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello. Los primeros 3 capítulos son de juicio por la injusticia de los gobernantes, por la injusticia de los profetas, pero el capítulo 4 dice, el gobernante es amadísimo porque hace el bien a sus súbditos y además es aceptadísimo porque, al contrario de los profetas del tiempo de Miqueas, excluidos Isaías, Oseas y Miqueas, todos los demás profetas hablaban puras mentirotas. Él nos va a instruir y nosotros gustosos andaremos en sus sendas. Con deleite haremos su voluntad. Sin ningún pesar y con una gran sonrisa y con gran amor serviremos cada uno de sus mandatos. Andaremos en sus sendas. Eso de andar en las sendas, usted lo sabe, es una metáfora para hablar del modo de vida. Para decir, nos vamos a conducir de la manera que a Él le agrada. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿No le encanta ir estudiando la Biblia y que la Biblia explique la Biblia? ¿Usted sabe de dónde salió la ley? ¿En qué monte? En el monte Sinaí. Allí fue donde el Señor estableció un pacto con su pueblo. Algunos lo ven y me gusta esa manera de decirlo. Más que dejar caer una ley pesada, el Señor estaba estableciendo un pacto de amor. Casi es una boda. Aquí está. Así quiero relacionarme con ustedes. Obedezcan. Pero ese fue el monte Sinaí. Ese fue en tiempo de Moisés. Ahora la ley saldrá de el monte Sión. De ahí donde estará el templo. De ahí donde estará el gobernante. De ahí donde estará Jesús. Ya no vendrá a través de un mediador. Moisés, sube acá, Moisés, y te daré las tablas. Ahora el propio Señor hablando su palabra. Hermanos, imagínense eso. Los discípulos en el camino de Maús decían, una vez que se desapareció el Señor de entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón, mano? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Era el propio Señor hablando su palabra a nuestros oídos, explicándonos en el Antiguo Testamento todo lo que Él decía. Imagínense ese día, cuando las naciones, no sé, hermanos, va a ser una multitud de gente sin... ¡Pongan el abdi allá! Que no se pierda, porque hay que echar el fútbol. ¿Dónde van a estar? Y no sé si se imagina entre esos, yendo a escuchar al Señor predicar, yendo a escuchar al Señor enseñar, el maestro de maestros. Ese será el milenio. Escuche. Versículo 3.
Usted ya vio que esto es una poesía, hasta por cómo está la edición en nuestras Biblias, y me he estado tratando de apegar a la estructura poética. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Él juzgará, Él enjuiciará. Este es el gobernante perfecto que no tenemos hoy, dice Miqueas. Este es el gobernante que anhelamos y que no tenemos. En las circunstancias sociales de Miqueas carecían de este tipo de gobierno. Es más, le tengo un detalle que creo que va a apreciar desde este momento, aunque lo estaremos viendo más adelante. A los gobernantes del pueblo de Israel se les llegaba a considerar pastores para definir, para que ellos también tuvieran, tanto pueblo como gobernante, tuvieran una imagen vívida del tipo de trabajo que se esperaba de ellos. No un gobernante en forma de dictador que se enseñorea de sus gobernados, sino un pastor cuidadoso de un rebaño. Por eso es que se habla en términos de ovejas, ¿verdad? Dice el capítulo 4, versículo 6, en aquel día declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado, haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos desde ahora y para siempre. Versículo 8, y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendré el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Abrazo triple del pastor a quien me diga, ¿dónde vimos eso de la torre del rebaño? No me diga Génesis, eso ya lo sé. ¿Dónde vimos la torre del rebaño? ¿Dónde vimos la torre del rebaño? Una persona nació en esa región. Le quito un abracito, doble abrazo si ya va perdiendo oportunidad. Por allá me dijeron Benjamín. Se va a llevar triple porque es doble más el de cumpleaños, porque fue el pastor Isaac el que lo dijo. Recuerda, en Efrata, tierra de abundancia, tierra fértil, allí llevaban los pastores sus rebaños para apacentarlos, para que comieran. Y allí establecieron una torre, famosa en tiempos de Jacob y todavía de Moisés. Allí hicieron una torre por donde se subían los pastores para ver en la extensión del campo donde andaban sus rebaños. Este gobernante, lo regresaremos allí las próximas semanas, pero este gobernante en el versículo 8 de Miqueas dice, va a cuidar de su pueblo como si fuese un rebaño. Desde Sión va a gobernar, pero lo hará como pastor cuidadoso, no como un gobernante tirano, no como un dictador, no como un asalariado. Lo hará por amor, con cuidado, como un pastor tierno que cuida de su rebaño. Él enjuiciará naciones poderosas y lejanas, Él juzgará entre muchos pueblos, Él será el gobernante. Ya nació. Ya nació. Vendrá esta vida, vendrá este gobierno. No vea eso con pesimismo. Bueno, mientras tanto aquí sufriremos, hermanos. No. Porque si la palabra del Señor solamente sirve para el futuro, hermanos, ¿para qué la leo? Lean en el futuro. Pero su mensaje futuro es tan cierto que inunda de esperanza, de certeza, de alegría y de gozo nuestro presente. Estamos hablando del reino milenario del que vino a nacer en lo que celebramos en Navidad. La respuesta del futuro está en nuestra pasada. ¿Cómo será nuestro futuro? Está en el que nació en Belén. Y aquí está su reino. Escuche, versículo 3, segunda parte. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bueno, permítame decirlo así, las espadas, ¿verdad?, y lanzas eran armas de esos tiempos. Tendríamos que decir, desmantelarán los tanques y ocuparán
el hierro y el acero para hacer utensilios de hogar. Todos los cables de las computadoras que controlan bombas y de todas las bombas los van a sacar y van a utilizar el cobre para hacer cazuelas para cocer los nopales. ¿No dicen que los nopales quedan más verdes en cazuela de cobre? Así es, hay testimonio que es fidedigno la información. No van a hacer cazuelas para cocer nopales, porque no va a haber guerra. Fíjese, dice, no alzará espada nación contra nación. El mundo que, permítame la redundancia, el mundo que el mundo sueña será posible solamente cuando haya un solo gobernante. No cuando haya democracia, no cuando haya dictaduría, cuando haya un solo monarca. Y para eso todos rindan su voluntad a él. La paz mundial, la prosperidad, la tranquilidad, la salud con la que el mundo solamente sueña como una utopía, no es una utopía, será real, pero tendrá que ser a través de Cristo. El Dios hombre, el hombre Dios, y no a través de un simple hombre, porque el hombre es corruptible. Suena bonito el hashtag soy incorruptible, pero en realidad es una falacia. Porque dadas las circunstancias, si uno no está tomado de la mano del Señor, puede ser corruptible también. Si no ha visto el hashtag soy incorruptible, tiene que leer los periódicos o ver más la tele. Solamente hay uno que es incorruptible y es este gobernante. Por eso dice, no alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrará. Se acabó el servicio militar nacional. Ya no habrá camisetas con SMN, gorras rojas o azules, pantalón de mezclilla y zapatos. No sé quién se le ocurrió, ¿verdad? Pero uno no puede correr con zapatos, pero hacen ir con zapatos. Además de que no se ve nada bien, pero dice aquí, no se adiestrarán más para la guerra, no habrá entrenamiento militar, porque no habrá quien combatir. ¿Y sabe por qué no habrá quien combatir? Porque habrá un solo gobernante, y ese gobernante gobernará con vara de hierro. No permitirá sublevaciones, no permitirá injusticias. Usted podrá salir a las calles del Milenio a las 3 de la mañana, como se salía todavía hace algunos años en la Ciudad de México. Yo recuerdo haber ido en un viaje de visita de campo en la universidad a San Luis Potosí, y pues estaba uno joven y no apreciaba el valor del sueño, ¿verdad? Y del descanso. Entonces decía, ¿descansar para qué? Cuando regrese a casa, ahorita hay que conocer. Y andaba con mis compañeros, no en cosas, sí hubo quien se fue, pues ya sabe, ¿verdad? A las atracciones de la madrugada, pero otros andábamos viendo edificios. ¿No? A mí me encanta la ciudad de San Luis Potosí, entonces andábamos hasta las 3 de la mañana y sin andar viendo por encima del hombro, andábamos caminando tranquilos. No anhela eso. Antes no teníamos teléfonos celulares, hermanos, ¿verdad? Perdón que le pregunte, hermana Eva, ya le eché de cabeza en su edad, pero puede haber preguntado a cualquier otro. No había teléfonos celulares, aquí los más jovencitos no se imaginan que no había teléfonos celulares. Entonces si alguien se tardaba, había que esperar a que llegara. No hay de otra. Pues aquí estamos en casa, ¿dónde lo buscamos? No hay GPS para ver dónde anda. Pero andaba uno más tranquilo. Bueno, ni ese tiempo se comparará a la paz y la tranquilidad de estos días. De esos 1000 años. Bueno, luego viene la eternidad, está todavía mejor. Pero en esta tierra, 1000 años. Escuche las palabras, porque a lo mejor le suenan conocidas. Va a decir, esto yo lo he leído en otro lado, y sí, lo ha leído en otro lado. Dice el capítulo 4, versículo 4, cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice. ¿Recuerda esas palabras? Aparecen en otros versículos. Por ejemplo, el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 25, dice, y Judá e Israel vivieron seguros. O sea, el reino del norte y el reino del sur, cada uno bajo su parra y bajo su higuera.
desde Dan hasta Beerseba, de norte a sur, todos los días de Salomón. Cuando la paz reinó en Israel, en los días del rey Salomón, se decía cada uno está bajo su parra y bajo su higuera. Le voy a poner un ejemplito. La parra y la higuera, bueno, estas plantitas, este arbolito de higos, de su fruto delicioso que ahorita abunda. Siempre hablo de comida, ya ven. Siempre llego con hambre, ¿no? Le voy a poner un ejemplito, algo para que nos entendamos qué es lo que eso significa. Ha ido a pueblitos donde la gente saca su silla y está bajo un techito, y están tranquilos, nada más saludando al vecino que pasa. Y luego hace un montón de calor, pero ellos tienen café, porque dicen que el café quita el calor. Pero están tranquilos. No se preocupan de que alguien los venga a robar, no se preocupan de que alguien los venga a asaltar, se suelte la balacera o algo. Están tranquilos. Y pasan días y días así. Bueno, si a usted se le hace eso una vida aburrida, lo siento, en el milenio dice que va a haber tanta paz que va a ser como estar así. Va a ser como estar así. Absoluta paz. Ahora, usted podría decir, ¿y qué garantías tenemos? Bueno, tenemos muchas garantías. Primero está en la Biblia. Es absolutamente cierto. Pero por si fuera poco, el Señor pone el sello de autorización, de garantía, porque la boca del Señor de los ejércitos habla. Esto va a ser así, porque salió de la boca de Dios. Imagínese a Miqueas predicando sus mensajes, donde sabía que si no los más altos gobernantes, algunos funcionarios de esos gobernantes escucharían. Y que él estaba denunciando, están haciendo el mal, están robando, son corruptos, los profetas no hablan palabra de Dios. Todo el sistema religioso que Dios dio ahora está corrompido. Y a través de él nadie se acerca a Dios, tienen que arrepentirse. Va a venir un mejor gobernante. ¿Qué quería hacer Herodes con ese gobernante? Matarlo. ¿Qué cree que hubieran querido hacer con este profeta? También. ¿Cómo que otro mejor gobernante? Miqueas 3:8, por eso dice, con el poder del Señor tengo que hablar, con el poder del Señor hablo, porque es un mensaje que no es bien recibido, pero está garantizado que así va a ser. Hermano, no vive esta vida diciendo, pues nos va re mal, pero un día ya en el milenio. El milenio no es para eso, el milenio es para que hoy usted diga, pues sí, las cosas no son como Dios desearía que fueran, pero puedo vivir con paz y seguridad en medio de estas circunstancias por quien es el Señor. Y sí, anhelo aquel día, anhelo el regreso del Señor, anhelo vivir en el milenio, anhelo ya estar en la eternidad, pero hoy el Señor me tiene aquí con una misión, con el propósito de evangelizar y de edificar a mis hermanos y de ir siendo transformado a la imagen de mi Señor Jesucristo. Por supuesto que el último versículo que voy a tocar hoy es el 5, porque parece que allí cierra un párrafo y le voy a decir la razón por la cual dividí así. El versículo 6 inicia, en aquel día, como si abriera un nuevo tema del mismo asunto. Entonces voy a cerrar en el versículo 5, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros, no me canso ganso ni nada, me encanta. Yo pensé que después de 13 años de casado, pues como que me acoplaría, ¿no? Como que, bueno, pues estoy casado, está padre. Pero cuando veo a mi esposa trabajar en el hogar, hacer las cosas que hace, ahora cuidar a Esli, me encanta más. Yo pensé que a un año de mi hija, pues ya iba a ser así como, pues gracias al Señor, ahora la vida sigue y pues a darle. No tengo satisfacción, me encanta estar con ella y me encanta verla. Y algo así me pasa con el Señor. Y creo que usted también. Entre más conoce uno a Él, dice, quiero conocerte más. Es más, ya quiero conocerte.
Es más, ¿por qué no interrumpes el culto y la tarde de edición y el festejo del pastor Isaac? Y ya viene, Señor, ahorita de una vez. Ya te queremos ver. Viniste a nacer y vas a venir a reinar. ¿No podríamos ir ya conociéndonos en persona? ¿No podríamos ir ya recibiendo tu instrucción? ¿No podríamos ir ya adorándote en tu presencia? Cuando usted va a Miqueas, dice, Él es la solución. No va a haber otro. No va a haber otro. Él es la solución. Y como Él va a ser la solución, nosotros seguiremos estudiando Miqueas la próxima semana. Léanlo, está cortito, está breve, ya tiene el contexto. Y si no, pues ve el video otra vez y ya entiende el contexto otra vez. Y le va a entender todavía mejor a este texto. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra y que haga aquello para lo que le enviaste. Amén.